Bienvenidos de nuevo a la V en llamas. Y en llamas sigue porque el problema está latente de parte de la rectoría actual de la universidad. Insisten en la prórroga que según esto le concedió la Junta de Gobierno. Y por otro lado, pues yo diría que toda la comunidad universitaria, rectores, eh, aspirantes también a la rectoría, académicos, consejeros universitarios, en fin, hay una gruesa población universitaria que está en contra de esta prórroga que está otorgando para que el rector Martín Aguilar siga sin necesidad de pasar por el proceso de selección por el que han pasado todos los rectores. Ya estuvieron con nosotros 13 rectores los 13 rectores de la etapa autónoma de la Universidad Veracruzana, estuvieron también 3 aspirantes a la rectoría en el actual proceso. Y ahora vamos a platicar con 3 personajes que les saben mucho este tema por una razón. Fueron miembros de la Junta de Gobierno, entonces saben cómo está por adentro la cosa y cómo se maneja la legislación. Bueno, tendría que presentarlos largamente porque son personajes muy conocidos. Está junto a mí el doctor Adalberto Tejeda, que fue ni más ni menos que el presidente de la Junta de Gobierno que nombró a la primera mujer rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Está también con nosotros el maestro del doctor Alberto Olvera, también todo un referente dentro de la Universidad Veracruzana. Alguien dice que ya lo tenían hasta considerado como uno de los activos de la universidad. Ahora no está con nosotros, anda por Guadalajara, ya nos contará, pero bueno, es todo un referente. Y un miembro externo, porque la Junta de Gobiernos tiene 5 miembros internos y 4 miembros externos, son los 9 consejeros, siempre ha estado formada así. Y uno de ellos fue el doctor eh, Romualdo López. el doctor Romualdo López Zárate, que fue ni más ni menos que el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, tiene una larga carrera que no me detendré aquí porque, bueno, nos llevaría todo el tiempo que tenemos destinado para el programa. Empiezo de lleno en esto, es decir, el problema de la prórroga, preguntándole. Pregunto primero con el doctor Adalberto Tejeda, que está aquí con nosotros. La pregunta automática es, tú hubieras, o sea, como miembro de la Junta de Gobierno, hubieras eh, pensado en otorgar una prórroga al rector que te tocó en su momento No, no, desde luego. Bueno, a mí no me tocó estar en un proceso de reelección. de en continuación de un rectorado, sino Ujú. me tocó en el 2013 para un rector, la rectora nueva. Pero desde luego que no. Es una cuestión, desde mi punto de vista, ilegítima, sin querer entrar en los asuntos de la legalidad o no. Ujú. Simplemente porque desde un punto de vista científico, y perdona que lo diga así, porque lo hago desde mi área de conocimiento, Ujú. es completamente absurdo y me extraña porque precisamente en esta junta hay 3 o 4 científicos muy destacados. Y entonces, en lugar de comprobar las diversas posibles hipótesis, que es lo que uno hace cuando está haciendo un estudio científico, pues dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? A resumidas cuentas, así se resume, ¿no? Ujú. Yo no quisiera abusar de la palabra y pienso que el doctor Romualdo, que es un experto precisamente en gobiernos universitarios, y Ujú. Alberto, que es experto en políticas públicas y gobernanza, etcétera, Ujú. tendrán más que decir al respecto, pero después abundo si es necesario. Claro, seguiremos. Alberto Olvera, híjoles, me consta que te la sabes de todas. Tu historia dentro de la universidad es larga y fructífera. Bueno, ahora estás, por razones que no vienen al caso en este momento, estás en Guadalajara haciendo otras actividades ya fuera de la universidad, pero ¿qué te dice esto que está pasando en tu alma mater, en la universidad en la que creciste, en la que te formaste y en la que te hiciste un destacado investigador? Bueno, estoy en Guadalajara porque estoy jubilado de la Universidad Veracruzana desde mayo del año pasado.
Digamos que por razones personales decidí cambiar de ciudad, Ujú. oportunamente, porque ya no me tocó estar ahí en la universidad en llamas, pero me siento, sin embargo, convocado como universitario y como exmiembro de la Junta de Gobierno a pronunciarme sobre una situación absolutamente irregular que no tiene nada que ver ni con la legislación ni con algo que es más importante en las instituciones, Sergio, que es la especie de pactos morales que sostienen en realidad el funcionamiento de cualquier institución, en la política, en el gobierno y por supuesto en las universidades. Las leyes son un marco muy claro que norma lo que debe suceder en la institución, pero tiene que haber personas de carne y hueso que respeten esas normas, incluso como un pacto de civilidad, de honorabilidad, un pacto, digamos, moral. Cuando ese pacto se rompe, como ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos, donde uno suponía que había Estado de Derecho, llega un presidente enloquecido, populista, desatado, y todo lo que parecía sólido se ha desvanecido en el aire. Eso quiere decir que no solo son necesarias las leyes e instituciones, las reglas establecidas, los precedentes, sino también se requiere ese piso mínimo de compromiso moral con lo que estás haciendo. Y lo que está sucediendo hoy día en la Universidad Veracruzana es una ruptura de este pacto moral, no solamente de la ley, que ya se ha abundado aquí acerca de la ilegalidad de las decisiones que ha tomado la Junta de Gobierno, sino que nos referimos a la ruptura de un pacto que establecía que el respeto a las formas de designación de un rector eran un elemento fundamental de la estabilidad política de la institución. No solamente había que respetar la ley, porque la ley es lo que determina lo viable, lo deseable, lo admisible, lo que debe de suceder, sino que además teníamos que respetarlo porque había demostrado en la práctica el mecanismo de designación de un rector vía junta de gobierno que funcionaba, que era útil y que había mantenido la estabilidad política que es difícil de lograr en una universidad pública tan grande como la Veracruzana. Creo que este punto es especialmente difícil de entender para nosotros porque la actual Junta de Gobierno, en efecto, tiene miembros destacados de la comunidad científica nacional y local. De tal forma que el hecho de que ese conjunto de personas hayan determinado inventar mecanismos, atribuirse capacidades no señaladas en la ley, no deja de ser sorprendente para mí en lo personal. Y además una pésima noticia, porque cuando alguien rompe los pactos mínimos de moralidad y de estabilidad, rompe la institución, rompe la legitimidad que tiene, en este caso, la Junta de Gobierno. Y la rompe porque viola sus normas, pero las normas legales, pero no viola las normas morales también. Y es esto algo que a mí en lo particular me parece chocante, inadmisible, incomprensible en muchos sentidos, pero que realmente está causando un daño posiblemente irreparable no solo al prestigio de la Junta de Gobierno, sino a su propia viabilidad como institución. Entonces a eso nos enfrentamos hoy día, Sergio, me parece gravísimo. ¿Cómo ves desde afuera, Alberto, digamos, el curso de estos acontecimientos? ¿Crees que ya es un hecho dado, un caso cerrado, conclusivo, que el rector vaya a tener otros 4 años o todavía hay posibilidad? Yo veo a una universidad en ebullición en contra de esta medida, pero pues los de la Junta de Gobierno dicen, ya se tomó y ya esto sigue y los funcionarios del rector. ¿Crees que sea así, que sea ya que ya no haya qué hacer para evitar que se consuma la prórroga famosa? Bueno, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista legal es un hecho consumado. Ya se tomó la decisión.
Lo que habría que preguntarse es si hay vías jurídicas de defensa o de protesta contra este abuso de poder, de hecho, que eso es lo que hizo la Junta de Gobierno. No soy abogado, no soy experto. Como estamos Ujú. ante un hecho inédito, es claro que tampoco están muy transparentes las vías a través de las cuales puede protestarse legalmente y quiénes pueden hacerlo. El gran problema de cualquier vía jurídica de defensa es que no está claro quién representa a la comunidad universitaria. Desde el punto de vista legal, lógicamente la representan las autoridades, el rector y otras, el abogado general, secretario académico, pero fuera de eso, la autoridad máxima es el consejo universitario. A su vez, ese consejo universitario está conformado por los directores, representantes, maestros y estudiantes. Es muy plural. Hay una diferencias al interior de ese consejo. Siempre ha estado dominado por las autoridades y por el sindicato FESAPAU, que es una fuerza política central en la Universidad Veracruzana. De manera que tenemos que pensar que el Consejo Universitario tendría que reclamar, por decirlo así, su soberanía para protestar contra esta decisión de la Junta de Gobierno. Ahora, hacer esto no parece fácil, puesto que quien convoca el Consejo Universitario es el rector, quien preside el Consejo Universitario es él mismo, de manera que aquí estamos en una especie de círculo, ¿no? Vicioso, porque el consejo podría ser quien reclamara los hechos, pero al mismo tiempo el consejo eh, tiene que ser convocado y está controlado por la autoridad que está en cuestión. Este es un galimatías de difícil solución. No me queda claro que sea viable. Seguramente se explorarán otras vías jurídicas, Sergio, pero lo que sí hay que decir, y esto lo subrayo desde ahora, desde el principio del programa, que el problema es que la Junta de Gobierno, como institución que designa un rector, ha perdido legitimidad a raíz de esta decisión irresponsable. Y al perder legitimidad, no vamos a saber qué vamos a hacer en el futuro, porque ya no es posible pensar que esta junta de gobierno, por ejemplo, muchos de sus miembros van a durar ahí otros 4 años, y aunque ya no esté Martín de por medio, el rector que se acaba de reelegir de una manera ilegal, aunque él no esté ahí, muchos de sus miembros van a estar ahí, nombrarían al siguiente rector, o si por alguna razón hubiese que nombrar un nuevo rector antes de tiempo, esa misma junta de gobierno que ha cometido un acto ilegal y que ha perdido legitimidad tendría que hacerlo de nuevo. Entonces, también nos enfrentamos a una situación insostenible, y por tanto tendríamos que pensar si ha llegado el momento de buscar otras formas de gobernanza universitaria interna, lo cual plantea una enorme serie de riesgos, de problemas muy distintos, pero creo que sobre eso Romualdo sabe mucho más que yo. Bien, doctor Romualdo López Contreras, perdón, López Zárate, ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor, veo que hizo el doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en tiempos Sí, en que yo estaba en Aguascalientes con el gobernador Otto Granados. Seguramente recordaremos a nuestra amiga Margarita Zorrilla, que en paz descanse, y que seguramente le dio alguna clase en el doctorado, me imagino. Bueno, doctor, a ver, usted ha sido cabeza de una institución universitaria. ¿Y qué institución? La Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Se le ocurre que usted pudo haberse autoprorrogado en algún momento para continuar por un periodo más dentro de la universidad? O sea, no, ¿es posible para un rector, para la ética de un funcionario? no, de ninguna manera. Pero mire, me gustaría retomar esto que estaba diciendo el doctor Alberto Olvera. Sí. Es que un estudioso de las instituciones de educación superior, Burton Clark, ha denominado como sagas organizacionales. Si las universidades tienen un conjunto de tradiciones, de ritos, de costumbres, de formas de respeto, de actuación, que conforman algo que no necesariamente está en la ley,
pero sí en el actuar y en el comportamiento entre universitarios, y Burton Clark lo llamaba las sagas organizacionales. Cuando una autoridad interrumpe o rompe estas sagas organizacionales, pues pierde legitimidad. Más allá de tener o no tener razón legal, el que la base pesada de la universidad, los académicos con más preparación, con más tradición, que no le deben el nombramiento al rector, sino a un órgano colegiado, a comités de pares que fueron los que lo eligieron. eh, Cuando una autoridad rompe esta saga organizacional que se ha cultivado durante muchos años, pues pierde legitimidad y le puede causar, o le ha causado en la historia, muchos problemas a la institución. Yo creo que este aspecto, pues seguramente lo ha de conocer el rector o sus asesores, porque es común, decía Burton Clark, para ser rector como que hay un apetito por el poder, pero se presenta un problema grave cuando ese ejercicio del poder parece imprescindible y que lo que está haciendo es alabado por todos. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en varias universidades para ver qué pensaban del ejercicio de la rectoría. Y encontré, bueno, lo que es obvio, que la mayor parte de las personas designadas por el rector, pues estaban de acuerdo con el rector en turno, porque las nombró. Y los que se expresaban con muchísima más libertad y con un horizonte más amplio, pues eran los académicos que ya tienen tiempo en la universidad, que han visto pasar a muchos rectores y que lo que los distingue es su trabajo académico y han sabido pues enfrentar las adversidades a veces de la personalidad del rector para sacar su trabajo adelante. A mí me parece que en este conflicto, una cosa que me llama la atención de la Universidad Veracruzana es que el rector tiene un poder impresionante. El rector nombra a todos designa a los vicerrectores, designa a todos los directores, designa a todos los directores de facultades y de institutos, a todo el personal de confianza. Entonces es lógico que en este proceso, pues todas las autoridades que son designadas, pues estén con él. ¿Por qué? Pues porque no son electas. Cuando el profesorado, el académico es electo por su comité de pares, no le debe su puesto al rector. En cambio, los que son designados, pues están en función de lo que diga la autoridad. Y en este caso me parece curioso porque había habido una tradición, creo que respetada a lo largo de muchos años, que una junta de gobierno compuesta por 5 miembros internos y 4 externos, este, designados por el Consejo Universitario, pero propuestos por la Junta de Gobierno, es también esta cosa curiosa en la Veracruzana, que los miembros de la Junta de Gobierno son propuestos por la Junta de Gobierno y ya los ratifica el Consejo Universitario. Y voy a hacer un paréntesis que viene al caso. Los miembros de la Junta de Gobierno no tienen límite de edad. Ellos pueden ser de 60, 70, 75 años. Y en una de las ocasiones en que a mí me tocó participar, se puso el punto en la orden del día de la Junta de Gobierno de si convendría poner un límite de edad como existe para el rector o para otros funcionarios para los miembros de la Junta de Gobierno. Y me llamó mucho pues la opinión del doctor Sarucán, con el cual me tocó participar en esta junta. Ujú. Él mencionó lo de la edad, y creo que en esto estamos de acuerdo todos, es algo extemporáneo. Esto de los 65 años, pues está en la ley, pero muchos de nosotros estamos en desacuerdo con esa disposición. Ya el cambio demográfico ha demostrado que muchos mayores de 65 años pueden tener todas sus facultades plenas
y también muchos menores de 65 años pues no están en condiciones de ejercer un puesto de autoridad. Pero entonces decía el doctor Sarucán, si nosotros, los miembros de la Junta de Gobierno, proponemos a los miembros de la Junta de Gobierno, pues vamos a tener el cuidado de proponer a alguien que esté en plenitud de capacidades mentales y físicas. Entonces, ¿para qué nos podemos límite de edad? Eso es para la Junta de Gobierno. Y creo que muchos de nosotros pensamos que es inadecuado que haya un límite para el rector, pero no lo podemos cambiar eso. Hay muchas cosas de la ley orgánica de la universidad que a algunos externos no nos gustan, no nos parece que sean adecuadas, como por ejemplo que la Junta de Gobierno nombre a personas administrativas y no nombre a funcionarios académicos. Es decir, que la Junta de Gobierno nombre a los directores, a los vicerrectores, y nombra a dos entes administrativos cuya responsabilidad del ejercicio de su función recae en el rector. A diferencia del rector, la Junta de Gobierno no tiene límite de edad y que muchos de los miembros o algunos de los miembros de la Junta de Gobierno nos planteamos el punto si era conveniente retomar un límite de edad para los miembros de la Junta de Gobierno y decidimos que no. En aquel tiempo se decidió que no y creo que no se ha vuelto a retomar el punto. Esto a lo que voy es que aunque estemos en contra de esta limitación en la edad, no podemos nosotros actuar como si no existiera la legislación. No nos gusta eso como no nos gustan otros aspectos de la ley orgánica de la Universidad Veracruzana que estaba mencionando. Pero por el hecho de que no estemos de acuerdo, no nos gusten, no vamos a saltar, a violar la legislación establecida. Entonces, el límite de edad, pues hay que respetarlo y me parece sí una triquiñuela del rector, de sus asesores, que sabiendo esto desde hace tiempo, no lo hicieron claro. La rectora Ladrón de Guevara nos recordaba que el rector puso la iniciativa de modificar este punto de la ley orgánica y seguramente al considerar el Congreso del Estado, dijo, pues no puede legislarse para una persona, ¿no? Y lo invitaron a retirarla. No sé si esto pasó, pero es decir, la ley se tiene que respetar. Nosotros, y creo que a la Universidad Veracruzana, puede atender, puede ver lo que ha pasado en otras universidades para tratar de dirimir los conflictos que se presentan. Por ejemplo, no existe en la legislación qué se hace en un conflicto de órganos, esto que decía Alberto. ¿A quién le toca qué cosa? Bueno, algunas instituciones lo han resuelto. Por ejemplo, en la UAM, después de muchos años, logramos en que el colegio académico aceptara que si una tercera parte de los miembros del colegio o del consejo universitario desean que se incorpore un punto de la orden del día en una sesión del órgano colegiado, pues se hace, esté el rector de acuerdo o no esté el rector de acuerdo. Porque sí tuvimos el problema que mencionaba Alberto, de que el rector convoca, él decide cuál es el orden del día, y la comunidad, si quiere introducir algún punto que le interesa, pues no tiene cómo, porque el rector lo puede vetar. Bueno, en la UAM tenemos que si la tercera parte de los miembros del órgano lo solicita, el rector lo tiene que incorporar tal como lo solicitaron los miembros. Esto le da una oportunidad de tratar asuntos que el rector no le gustan. Y bueno, y en la UAM sí lo hemos hecho. Otro asunto que a mí me parece interesante es que creo que la Universidad Veracruzana ha avanzado mucho en el procedimiento de la elección y reelección del rector, pero poco en el procedimiento de elección de los miembros de la Junta de Gobierno. En otras instituciones es mucho más abierto, es decir, los candidatos tienen que hacer una presentación de su propuesta ante el Consejo Universitario
y el Consejo Universitario con mayor conocimiento decide de la terna que le presenta la Junta, decide quién es el más adecuado. Y bueno, en la veracruzana esto no existe, llega la persona sin mayor confrontación de opiniones con los otros candidatos. Entonces, creo que el camino por recorrer puede ser más arduo o más complicado a partir de lo que suceda. Yo confío en que el Consejo Universitario va a recapacitar, que la base pesada de la universidad se va a hacer presente y que esto se va a resolver de alguna manera. La Universidad Veracruzana es mucho más que la presencia del rector y creo que su participación para recuperar su tradición, el peso que tiene a nivel nacional, las bondades que son únicas en algunos aspectos de la Universidad Veracruzana van a salir adelante. Y este tropiezo grave que está teniendo la universidad, pues creo que se va a salvar de alguna manera. Termino con esta reflexión. La Veracruzana es una de las universidades pocas, son 3 o 4 universidades, en que el presupuesto de la entidad federativa es altísimo, el 50%. Esto marca una relación específica con el gobernador o gobernadora. No puede la universidad ponerse en contra del gobernador porque perjudica a la institución. Es el 50% del presupuesto. Y sí me llama la atención que la gobernadora ya se expresó y esto como que al rector pues no le importó. Bueno, y parece que ni a la Junta de Gobierno. A mí me tocó, cuando fui miembro de la Junta de Gobierno, acudir varias veces con el gobernador a solicitar como toda la Junta fuimos con el gobernador a solicitar presupuesto para la universidad, y que el actual rector no tenga la disposición de dialogar esto con la gobernadora, que ya expresó su opinión, me parece grave, no para él, sino para la universidad. Fue la modificación que se hizo en el Congreso para que se le destinara a la universidad una proporción importante del presupuesto estatal, pues fue algo, un avance, me parece importantísimo para la universidad, y que el rector no ha podido ejercer a cabalidad, no ha podido solicitarlo a cabalidad. Entonces me parece que hay mucho por hacer, pero sí me llama la atención este comportamiento de la Junta, personas muy honorables, muy calificadas, que han abdicado de sus facultades para someterse a pues a un capricho del rector. Creo que los que hemos pasado por este encargo sabemos que no somos imprescindibles, que de ninguna manera nuestra presencia es vital para la institución, porque la fortaleza de la universidad no está en su rector, está en la comunidad universitaria. Y yo creo que la comunidad encontrará los mejores mecanismos para superar esto que está pasando. Doctor, usted como rector de la UAM Azcapotzalco, ¿conoce conoce usted el monstruo que es cada universidad? Recuerde cuando despertó el monstruo en el 68, todo lo que implicó para la historia de México. ¿Usted cree que la Universidad Veracruzana podría levantarse de repente en un movimiento así para garantizar la legalidad de la universidad? Este, Ahorita tenemos problemas, bueno, hay problemas en la Universidad Veracruzana, hay problemas graves en el Estado de México, ya van más de 3 semanas que no logran
pues ponerse de acuerdo para dar un siguiente paso. Durante muchísimos años, el gobernador pues prácticamente nombraba al rector de la Universidad del Estado de México y el partido dominante era el PRI. Con el cambio de gobierno se dificultaron estas situaciones. Creo que tenemos documentado en la historia de las universidades que los gobernadores o incluso el gobierno federal interviene o que pretende intervenir en la elección del rector. Las memorias del doctor Sarucán, del doctor Soberón, pues dan fe de las intentonas del gobierno federal por prorrogar un mandato de un rector que no lo consiguió. Pero en Zacatecas, en Sinaloa, en Oaxaca, los propios rectores han descrito la intervención que tiene el gobernador en la elección o designación de los rectores. Es decir, esto no está, es decir, todos lo sabemos, hay una intervención de los gobernadores, este, que yo creo que nunca va a estar recuperada en una legislación de cómo interviene, a diferencia de cómo lo tienen las universidades en los Estados Unidos, en que sí intervienen bueno, está legalizada la intervención de diferentes fuerzas políticas. Entonces, yo creo que eh, la, la Universidad Veracruzana la van a defender los veracruzanos. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a apoyar en esta recuperación de la legitimidad de la universidad, porque nos parece que no se merece una universidad tan importante que una persona se crea indispensable para dirigir los destinos de la universidad. Le agradezco, doctor Romualdo. Doctor Olvera, entro ahora sí que en un ramo de tu especialidad. Pareciera bueno, este asunto es un asunto de poder, ¿no? Quiere mantener el poder el rector porque, digámoslo llanamente, porque le gustó, ¿no? El manejo del presupuesto, en fin, el poder es muy atractivo. Pero también hay un asunto de ideología, ¿no? O no sé cómo llamarlo, de corriente política o algo así, ¿no? El rector, pues es obvio que comulga con los gobiernos de la Cuarta Transformación, es obvio que su corazoncito está con ellos, ¿no? Aunque no participó directamente con ellos, no sé cuál sea su relación exacta, pero sí se siente un agente de izquierda a la usanza de la izquierda López Obradorista que tenemos ahora en el país, ¿no? Sí va por ahí, ¿no? Sí hay algo también de una cuestión ideológica, ¿no? Doctor Olvera. Es imposible determinar cuestiones de preferencia política por ser algo subjetivo, ¿no? Nosotros aquí creo que tenemos que fijarnos en lo que pasa en la práctica. Si las motivaciones personales del rector Martín Aguilar son ideológicas o de ambición política personal, la verdad, para todo fin práctico no es importante, porque lo relevante es que para poder continuar en su cargo, se ha llevado a cabo un procedimiento ilegal y que involucra tanto a la Junta de Gobierno como al propio rector. Y por tanto, estamos enfrentando una crisis de legitimidad en el procedimiento de designación de autoridades universitarias. Esta crisis de legitimidad no se puede resolver con el olvido, digamos. Posiblemente se apueste por parte de las autoridades actuales a que, dado que es un hecho consumado, dejarán que la gente proteste y grite, y sin embargo, con esta concha increíble que han desarrollado, continuarán en su cargo. Supongo que esa es la apuesta en este momento por parte de las autoridades. Creo, sin embargo, que el mérito
de la crisis actual es que ha despertado una comunidad universitaria que estaba absolutamente dormida, una comunidad universitaria pasiva que obedecía órdenes o si estaba en contra de ellas, las resistía calladamente, por decirlo de alguna manera. Gracias a esta crisis, ahora tenemos una comunidad activa que esperamos permanezca en esa acción. Como acaba de señalar el doctor Romualdo, le cabe al Consejo Universitario protestar y exigir que se reponga el procedimiento de designación del rector. Creo yo que si queremos mantener la autonomía universitaria, debemos de tratar de resolver este conflicto dentro de la universidad. Porque de otra manera, como ya se señaló también, vamos a abrir la puerta a la intervención del gobierno estatal. Es decir, si hay una crisis política interna muy radical que no se soluciona desde adentro, pues vamos a resultar con que el Congreso va a emitir una nueva ley orgánica, aunque en estricto sentido eso no deba ser, a menos que sea negociado con la comunidad universitaria y que por ahí nos señalen algún otro mecanismo sin que éste haya resultado de la voluntad mayoritaria de la comunidad. Entonces, creo que estamos en un riesgo muy grande y por el futuro de la universidad y sobre todo en defensa de su autonomía, es importantísimo que se resuelva este conflicto desde adentro de la institución. Y desde adentro significa darle la autoridad que tiene el Consejo Universitario. Por razones legales, hay dos consejos universitarios que tienen que celebrarse muy pronto, uno que es el informe del rector y otro que es la toma de posesión del mismo. Es necesario que en esos consejos pueda abrirse la discusión sobre alternativas a este conflicto. Si no se hace, lo que vamos a tener es un largo ciclo de protestas que no sabemos a dónde pueden conducir. Lo cierto es que tenemos los universitarios que constituirnos ya como actores de nuestro propio destino. Creo que la situación de la universidad y del país nos señala la necesidad de romper con una cultura de la pasividad y de la obediencia ciega y pasar ahora a una acción más consciente, más comprometida con el futuro de la universidad y del país. Tenemos que convertir a la universidad en un actor de cambio, primero al interior de la misma universidad y también al exterior, en beneficio, digámoslo así, de la sociedad misma. Creo que eso es el reto que tenemos por delante. ¿Y crees que estén las condiciones dadas para este despertar de la comunidad universitaria en Veracruz? Es imposible adivinar cuándo están dadas las condiciones, Sergio. Los movimientos sociales emergen inesperadamente. De hecho, la reacción que hemos tenido hasta ahora ha sido inesperada. La verdad, mi impresión es que la Junta y el rector no pensaban que que fuera a haber algún tipo de protesta, y sobre todo una protesta tan constante como la que ha habido hasta ahora. Eso ya es algo novedoso de por sí. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sabemos. El rector es un especialista en movimientos sociales, es un estudioso de ellos, y él Ujú. sabe que los movimientos sociales son impredecibles. Así que vamos a ver qué reacción, digamos, tienen ellos. Esperemos, insisto, que no se cierren los canales de discusión, que se permita que la comunidad universitaria se exprese y que se intente resolver este problema adentro de la universidad para evitar la intervención de fuerzas externas, porque entonces perderíamos los espacios de autonomía tan difícilmente ganados. Fíjate, los rectores de la autonomía son parte de la universidad, están, digamos, encabezando una parte de la protesta. El Consejo General Universitario, que por lo general, como sabemos históricamente, lo controlaba el rector en turno, ¿no? Se les salió de las manos el último consejo porque ellos pensaban que traían la mayoría con los funcionarios que ellos habían designado y resulta que en verdad hubo ahí un descontrol del consejo y la mayoría del consejo, un poco más de la mitad del consejo,
estuvo en contra del rector, ¿no? Cuando pensaba que tenía el control, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van a surgir muchas cosas más, ¿no? Habrá que esperar qué es lo que sucede, ¿no? Le pregunto, regreso con el doctor Adalberto Tejeda, si me permites. O sea, yo te pregunto a ti, Adalberto, tú fuiste presidente de una junta. ¿Tú te opusiste a esa junta en la que estuvo también el doctor Olvera? Se opusieron, por decirlo de alguna manera, al gusto del rector en turno, ¿no? Digamos, no eligieron al candidato que le hubiera gustado al rector, ¿no? Digamos, fue una junta autónoma. ¿Qué está pasando ahora con esta junta de gobierno, No, doctor pues, Tejeda? ¿qué pase, qué piensen? No lo sé. Lo que sí me gustaría, ya más bien por la edad y la nostalgia, hablar de aquel proceso Ajá. brevemente, es que la ley marca que la convocatoria debe emitirse 2 meses antes de la toma de posesión. Esto es el último de junio para que tome Ahorita. posesión el rector el 1 de septiembre. Pero en aquellos momentos ya había mucha efervescencia. Y entonces lo que decidimos fue emitir por ahí de abril un comunicado diciendo, no emitimos la convocatoria porque la ley no nos deja que la emitamos, pero el proceso va a venir, se va a lanzar la convocatoria y los requisitos van a ser estos, ¿no? Si te das cuenta, era una especie de preconvocatoria, ¿no? Ujú. ¿Qué logramos? Pues tener 10 aspirantes y de esos 10 aspirantes después quedarnos con 5 candidatos y de esos 5 candidatos elegir a quien Ujú. decidimos de manera pues independiente en la Junta y por unanimidad. A lo que voy es que era eso, ¿no? Que lo que uno esperaría como comunidad universitaria es que los canales se vayan abriendo. Nosotros no llegamos más que a admitir algunas propuestas por correo electrónico, algunos comentarios de la comunidad, pero no llegamos a una auscultación formal electrónica. En los siguientes 2 procesos se abrió, no solo eso, se invitó a los candidatos. Si primero son aspirantes, de esos aspirantes la comunidad opina y la Junta decide, pues son de estos aspirantes tales son ya candidatos. Y Candidatos. esos candidatos a los que entrevista, etcétera, pues no solo los entrevistó en privado como se hizo en nuestro caso, sino que en los 2 procesos posteriores los entrevistó en público. Hubo una confrontación de ideas. Es decir, que íbamos poco a poco, como universidad, íbamos abriendo más los canales hasta donde la ley daba, ¿no? Ujú. Para que Ok. fuera más competitivo y más competido el proceso. Y de momento, ¡pum!, que no haya competencia, ¿no? En lugar de que este proceso hubiera sido más abierto, ¿no? Pues no, al contrario, es el más cerrado de todos, tanto como cuando el gobernador decidía quién fuera el rector y ya. Ahora es el propio rector decide quién va a Que ser el el rector, rector. algo así. Entonces yo siento que por ahí no va la cosa, ¿no? ¿Tú qué opinas de este movimiento, digamos? ¿Qué va a pasar? O sea, les vamos a hacer un poco al adivino, ¿no? Pero No, ¿qué pues, puede suceder? quién sabe. No lo sé. Como ya, si Alberto no lo sabe, ni Romualdo menos yo. Pero lo que sí sé, y ya lo decía el doctor Romualdo, es que, y Alberto también de alguna otra forma, que un poco puedes ver que la universidad estaba dormida, sí, pero también puedes decir que estaba completamente estable. Y un poco el papel de la Junta es tomar sus decisiones de tal manera que no alebreste la cosa, que no la lleve a la inestabilidad. Hasta el momento son manifestaciones saludables, demuestra el despertar de la comunidad, como ya dijo Alberto, y esperemos que vaya todo por el camino institucional. Pero si no, y el volado se lo echó la Junta con el rector, es que se inestabilice algo que estaba estable, ¿no? Que es pues una decisión muy irresponsable. Sí. Doctor Olvera, fíjate que hay un asunto que tiene en el microcosmos de la universidad, que es que la rectoría ha tratado con sus canales de difusión que tiene de crear una percepción de que, bueno, de que la universidad está toda a favor de él, que ha sido un gran rector y todos quieren que él siga porque, bueno, en fin. Pero resulta que no ha podido, ha tratado de censurar, ha tratado de acallar las voces críticas y la prensa se ha levantado muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en contra del rector, la prensa
Pues yo diría el total de la prensa, porque la verdad es que han logrado ahí cooptar a una o dos plumas, pero en realidad todo se circunscribe a los canales de información de la propia universidad. ¿Y a qué voy con esto? Que están también manejando en este microcosmos el asunto de la censura, ¿no? Como se está manejando también a nivel nacional. Y bueno, ya están surgiendo aquí como mártires de la censura universitaria, como están surgiendo, como hay mártires, tú lo sabes muy bien, de la censura del gobierno federal, ¿no? Yo creo que estamos dando una pauta, el periodismo veracruzano, de que, de que no nos vamos a dejar, ¿no? No nos vamos a dejar que nos quieran cerrar la boca, ¿no? Porque no se puede por ahí. Y yo creo que valdría la pena, ¿no? Tratar ese tema porque es un tema que está en la universidad, que no ha salido, pero que además se está reflejando a nivel federal, ¿no? Con la famosa ley de censura, ¿no? Vivimos tiempos muy difíciles en materia de opinión pública, medios de comunicación y libertad de expresión. Ha habido una ampliación de la libertad de expresión durante algunos años ya, un periodo largo de 20 años a lo largo de la transición. Ahora estamos en un momento de involución en donde se está utilizando la ley de una manera estratégica para tratar de silenciar voces críticas. Eh, Aquí en la universidad yo diría que ha sido un mérito, atención, que la universidad deje de distribuir dinero a los medios, como también Ujú. el gobierno del estado bajó bastante el presupuesto a los medios, que tiene un doble efecto, ¿no? Por un lado, evita prácticas de compra de conciencias, que era la costumbre histórica del viejo régimen, pero por otro lado también disminuye el potencial de pluralidad, porque en un estado como Veracruz es muy difícil que haya financiamiento privado a emprendimientos independientes políticamente. Entonces, en medio de esa contradicción nos encontramos hoy. Creo que la prensa ha sido muy crítica con el rector, sí, qué bueno. Pero lo que es más importante es que la comunidad universitaria tenga la oportunidad de expresarse. Ahí a los medios les falta un poquito de la costumbre de darle la voz a alguien más que no sean los poderosos. Creo que Ujú. tenemos una tradición en donde los periodistas, pues como no hay espacio para periodismo de investigación, se dedican a las entrevistas a la gente que tiene poder de algún tipo. Creo que es necesario cambiar esas prácticas, aprender a buscar la voz de la comunidad universitaria y de las comunidades sociales que conforman Veracruz y el país. Tenemos un estilo de periodismo anclado en los viejos tiempos. Creo que también a ustedes les corresponde una responsabilidad, no solamente a el poder político actualmente vigente. Quiero terminar mi intervención diciendo que, como bien señaló Romualdo, son imprescindibles muchos cambios en la Universidad Veracruzana. La crisis actual nos indica que hay que cambiar muchas cosas que tienen que ver con la Junta de Gobierno, su integración, su forma de funcionamiento, sus capacidades y sus límites. También es necesario democratizar de alguna forma la vida universitaria misma y dar más voz a una comunidad universitaria que hasta ahora está acostumbrada a obedecer lo que está instituido o lo que se ordena desde arriba, sin que esto signifique un caos o una práctica que rompa con el orden que necesita cualquier institución para funcionar. Creo que estamos en la necesidad de reinventar mucho de nuestra institución y ojalá que esta ocasión pueda ser aprovechada constructivamente, institucionalmente, precisamente para evitar que haya en medio de una situación conflictiva intervención de fuerzas externas, es decir, cambiar la universidad en la autonomía y desde adentro, que es un reto formidable que tenemos por delante.
Yo esperaría que el rector entienda la circunstancia histórica que le toca vivir, ¿no? Si él se empeña en continuar en su cargo bajo estas circunstancias, él pasará a la historia como un rector ilegítimo y que abrió las puertas a un conflicto en la universidad, un conflicto que no había antes de esta decisión que puede resultar hasta cierto punto políticamente trágica para la institución. Así que ojalá que haya raciocinio, que haya estabilidad emocional y se diga que sí, a pesar de que es injusto y que carece de sentido el límite de edad, en eso coincido, el hecho es que lamentablemente no hemos cambiado esa ley. No hemos cambiado esa disposición y mientras exista tendría que ser respetada y eso es parte del juego institucional y de las reglas bajo las cuales uno tiene que llevar a cabo el manejo de una institución. Hay que cambiar eso y hay que cambiar muchas otras cosas más, y mucho más importantes tal vez en un momento determinado. Así que ojalá que esto abra un espacio de discusión que se mantenga y ojalá ustedes, los periodistas, contribuyan a mantener una discusión que no se base en el chisme, en la especulación, sino en argumentos, en propuestas que contribuyan precisamente a ese cambio. Sí, pues por ahí creo que lo estamos trabajando. El doctor Romualdo está todavía con nosotros. Quisiera preguntarle, ya estamos terminando el programa, como tal vez una pregunta conclusiva. ¿Es posible? Mire, la universidad está en caída libre, los indicadores, todo indica que la universidad ha sufrido un retraso tremendo. ¿Es posible rescatar una universidad así? ¿O cuánto tiempo lleva rescatar una universidad? De ser una gran universidad, hemos caído en los últimos indicadores, es de las últimas universidades en cuanto a la calidad, en cuanto a en fin, vamos, estamos mal, mal, mal. Incluso se habla, eso ya le tocará a la autoridad correspondiente, se habla de hasta malos manejos presupuestales, pero ¿qué tan difícil es levantar una universidad que está tan caída, doctor? ¿Se le Bueno, tocó? yo creo que bueno, sí es muy difícil, pero a mí me gustaría ubicar a la Universidad Veracruzana en el contexto nacional. Y es que ha sido afectada la universidad igual que el conjunto de universidades autónomas. Tuvimos un presidente, el que acaba de salir, que denostó a todas las universidades autónomas y hay innumerables ejemplos de que el López Obrador no confiaba en la ciencia, recelaba de los avances que pudieran darse en la investigación en las universidades Ujú. y se encargó a contrapelo de que en las universidades autónomas es donde descansa la investigación del país, el futuro del país. Se encargó de formar un conjunto de instituciones que no tienen las condiciones básicas para ofrecer una formación de calidad, las universidades para el bienestar. Entonces, la Universidad Veracruzana, al igual que la UAM y el conjunto de universidades públicas autónomas, apenas se están recuperando. Yo creo que hay síntomas positivos de una recuperación. El programa, el plan de desarrollo de la presidenta se propone poner a la investigación en la vanguardia, ser pioneros en esto, y pues los que lo hacen actualmente son las universidades autónomas. En ellas descansa la mayor parte de la investigación del país. Y la Universidad Veracruzana creo que ha contribuido en algunos aspectos muy, muy importantes, señaladamente en la tercera función, la extensión y difusión de la cultura, que ha encontrado formas muy novedosas y muy arraigadas en la comunidad para hacer presente esta tercera función universitaria. Y ha tenido distinguidos investigadores sobresalientes. Yo creo que yo me atrevo a pensar que es posible que entremos en un proceso de recuperación
hay mayor comunicación entre los rectores y la nueva secretaria de Ciencia. Yo creo que un buen síntoma que el subsecretario de Educación Superior sea el rector de la Universidad de Guadalajara, al cual el presidente se encargó de denostar a, las- a su- a los antecesores. Entonces yo creo que hay vientos nuevos que todavía no logran traducirse en presupuesto. Es decir, está la intención, pero presupuestalmente este presupuesto de 2025 todavía está muy lejos de alcanzar lo que teníamos anteriormente. Y esto ha afectado al conjunto de universidades y a la Universidad Veracruzana también. Todos estamos sufriendo este desgaste presupuestal. Y la ciencia, pues requiere incentivos para poder desarrollarse. Entonces, al igual que la veracruzana, yo creo que sí puede haber un movimiento nacional por recuperar la función fundamental que tienen las universidades para forjar un mejor país. Y esto que está sucediendo en la Universidad Veracruzana, pues no le ayuda ni a la veracruzana ni al país. Es decir, que la intentona que está desgastando, bueno, aunque tiene la ventaja, como decía el doctor Olvera, que está despertando a buena parte de la comunidad universitaria, que yo espero que sí se refleje en el próximo Consejo Universitario. Me atrevo a pensar que si los miembros del Consejo Universitario consultan a sus bases, a sus representados, van a encontrar una oposición a la actual intentona del rector que podría llevar a la modificación de la decisión de la Junta, Sí. y reencauzarla nuevamente para que pues, se ajuste a abrir el periodo de auscultación a la comunidad para la próxima gestión. Bien, doctor, se nos acaba el tiempo. La televisión es malvada en ese sentido. Nos queda un minuto, minuto y medio. Le agradecemos su participación, doctor Romualdo. Le agradecemos, doctor Alberto Olvera, todo un referente dentro de la universidad, un gran conocedor conocedor y actor de la historia de la Universidad Veracruzana. Y al doctor Adalberto Tejeda Martínez, también todo un referente dentro de la universidad, personajes históricos, personajes prestigiados que le saben a esto y nos están diciendo cómo deben ser las cosas. Gracias, los esperamos para la próxima semana. Gracias a Alberto por tu participación. Gracias, doctor Romualdo. Gracias, Muchas Gracias. Adalberto. Buenas tardes y nos vemos en la siguiente.